Este programa tiene historias reales que han sido dramatizadas con fines televisivos. Algunos de los protagonistas quisieron mantener su identidad en secreto para poder compartir sus testimonios. Advertimos que algunas imágenes pueden ser fuertes, pero son dramatizaciones de una realidad recreada por actores. ¿Con cuántas personas más está usted como regente? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Es asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. Es una queja contra el pueblo colombiano. ¿Cuántos colombianos inocentes no murieron hoy? Comencé robándome un carro, con curiosidad, con inexperiencia, pero el caso es que tomé esa decisión y me lo robé. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista. Se ha producido un tiroteo en el interior de un avión. Uno de los pasajeros del avión es Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19. Yo terminé trabajando de noche en un taxi. Ya había aparecido la época de Pablo, ya estaban los traquetos, ya se movía mucha arma, mucha droga, entonces yo en el taxi manejaba mucha droga. ¿Qué pasó? Tranquilo, somos integrantes del Gaula de la policía, no se preocupe, mijo, bienvenido a la libertad. Violencia. Es inevitable hablar de ella en Colombia. En pequeños episodios de la sociedad o en las grandes páginas de nuestra historia reciente, está ahí. Como también es inevitable decir que quienes la han padecido y soportado no pueden dejar de sentir la tentación del odio, del rencor, de la venganza. Sanar las heridas, recuperar la tranquilidad, empezar de nuevo sin resentimiento, requiere de un acto valeroso, el perdón. Hoy en la línea, 3 de los mayores investigadores del perdón en el mundo y otros expertos nos mostrarán cómo el tema no tiene solo un enfoque espiritual. La línea también tendrá 3 historias reales que evidencian en la práctica este complejo pero valioso proceso del perdón. Perdonar sana. Es un principio reconocido por la mayoría de las culturas. Pero hoy tal práctica no solo aplica en el plano religioso o espiritual de las personas. Las investigaciones científicas sobre el perdón son recientes, pero evidencian que mientras más alta es la capacidad de perdonar de una persona, mejor es su estado de salud. La Universidad de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos, tiene el que podría considerarse el primer Instituto Internacional del Perdón. El psicólogo Robert Enright es su director y con su equipo de investigadores se desarrolló el estudio Perdón y Salud Física. Dr. Enright, what is the relation between forgiveness and having better health? There is an equation between forgiving and having better health. Hay una ecuación entre el perdón y tener una mejor salud. La intensidad con la cual perdonan las personas está relacionada con distintas enfermedades, en especial cardíacas y relativas al estrés. Las investigaciones evidencian que cuanto más se perdona, menos se padecen estos males y viceversa. ¿Qué pasa en el organismo cuando no se perdona? El odio, el resentimiento y el malestar invaden la corteza cerebral, con lo que el pensamiento y todas las actitudes terminan enfocadas en el agresor. El neurólogo e investigador de la Clínica Cardiovascular Santa María de Medellín, Jorge Celis, explica las consecuencias de esta fijación. Hay que tener en cuenta que cada emoción afecta un sistema que nosotros tenemos, que es el sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y parasimpático. Y la mayoría descargan el sistema simpático, que hace que se suba la presión, que uno tenga aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, que se den gastritis, que se tensionen acá estos músculos y la persona empieza a sentir dolor de cabeza acá y esta parte tensional. ¿Qué le está ocurriendo a la persona? Su parte emocional le altera la parte autonómica y secundariamente empieza a tener problemas secundarios, dolor de cabeza tensional, gastritis, insomnio, problemas para dormir y mal genio. El médico y experto en bioenergética Pedro Luis Estrada también ve refrendada todos los días en su práctica médica la relación entre odio y enfermedad. Una representación en el sistema nervioso central, en los núcleos de la base del cerebro, que es donde
se procesa la parte emotiva, la parte emocional, y estos son los núcleos que controlan también por la vía del sistema vegetativo la parte circulatoria, cardíaca, la parte respiratoria, la parte digestiva, con todos sus procesos metabólicos. Investigaciones han comprobado que después de perdonar, personas que habían padecido de dolores de espalda, náuseas, insomnio, pérdida de apetito o dolores de cabeza, entre otros síntomas, dejaron de percibirlos. Pero para aprender a perdonar, lo primero que debemos hacer es entender el proceso del perdón. Lo haremos luego de presentar las historias de Cristian, Freddy y Alejandro. Hasta hace 4 años era un joven delincuente de la ciudad de Medellín que a la edad de 15 años, con deseos de fama, de poder, de dinero, eso me motivó a convertirme en un delincuente. Comencé robándome un carro con curiosidad, con inexperiencia, pero el caso es que tomé esa decisión y me lo robé. A partir de ahí comenzó ya una serie de hechos que me fueron convirtiendo en un adicto al robo de automotores y de otras cosas más. A nosotros nos robaron varias camionetas, pero concretamente sé de una que fueron ellos. Nos la robaron por el sector de la 33 y en alguna ocasión ellos cogieron pues a mi hermano, a mi cuñada, los amarraron, los llevaron a un lugar y los tuvieron de un día para otro pues como secuestrados. La reflexión que yo hago es que realmente sí hubo equivocación de parte de nosotros, porque en un momento pues cuando estos niños nacieron, nosotros fuimos muy permisivos con ellos. Era como una vergüenza ajena, porque uno carga el pecado de los hijos. Llegamos a tal punto de que todas las mamás le teníamos odio a Cristian, porque muchas veces a las 5, a las 3, 4, 5 de la mañana, él llegaba a hacer bulla, a tocar las puertas duro y a hacer bulla, viera, para llamar a los muchachos, para llamar a los hijos de nosotros para que saliera con ellos. Una jovencita fue embarazada, con sus sueños e ideales vino a Medellín. Era de un puerto, a orillas del Magdalena, Puerto Berrío. Llega a Medellín, se enamora, queda embarazada, pero este hombre que la embaraza le pide abortar. Ella no aborta, ella empieza a buscar trabajo en Berrío para ver por su niño. En ese tiempo una madre soltera era muy rechazada, muy señalada. Y a los niños que no teníamos papá, pues el título de bastardo, hijo natural, nos identificaba a los dos, madre natural, madre soltera, hijo natural. Comenzó a hacer la prostitución. Y entonces mi infancia es bastante dolorosa, digámoslo así, por el ambiente en que mi mamá y yo nos tenemos que mover. Pero a través de mi drama, a través de mi historia, ella aprende la modistería. Una maestrica de escuela le mostró el camino de la iglesia, donde estaban enseñando a coser en el salón parroquial. Ella aprende en el salón parroquial con el padre Martínez y Tío y Betty, unas señoras que le ayudaban a las jovencitas a coser y a aprender a hacer blusas y faldas. Ella aprende a coser, se retira de su oficio nocturno, alquila una piecita de una casa decente. Mi mamá me lleva a la capital, me lleva a Medellín, ella me pregunta que si quiero conocer a mi papá. Yo conozco a mi papá, mi papá le dice a mamá que me deje en la capital. En la capital pues yo precisamente hago un cambio muy grande en mi vida porque yo paso de vivir en Berrío, en la piecita, con el negrito, el cuadrito, la maquinita y las cosas pobres, a Laureles, aquí a Medellín. Hice el descubrimiento más grande, Guayaquil. Conocí el Tibiritaba, los Dos Palmeros, la Estación Villa, Manrique, Lobaina, el Venteadero. Cuando vine a Medellín, que estaba aquí en Laureles, conocí a ella en un barrio Conquistadores. La conocí, fue una cosa muy bonita, eso pasó una historia muy bonita porque yo inclusive por ella dejé la marihuana cuando la conocí. Una niña muy dulce, muy decente, muy educada, me hablaba cosas muy bonitas, cosas muy diferentes a las que yo estaba viviendo.
un Casanova, picaba allí, picaba allá y muchas mujeres pararon por mi vida y hombre también de bohemio. Me gustaba el licor bastantico y tampoco cambié cuando la conocí a ella, seguí la misma vida. Ya empezamos pues a conversar, la relación de novios duramos 3 meses y a los 3 meses él me dice que nos vamos a ir juntos. Yo le dije que sí, pensaba que era una charla y como a los 15 me dijo, bueno, listo, mañana empaca que nos vamos. Y yo empaqué, yo era empacando y mi mamá sacándome la ropa y yo, pero no es que me voy. Y ya ahí duramos 3 meses viviendo juntos, a los 3 meses nos casamos por lo civil. Nació pues el primer niño, ya el segundo, y era maltratos físicos, verbales. Y yo sabía que él tenía más mujeres, porque yo me daba cuenta. Gracias a Dios tenía mis lujos, tenía todo, a mí no me hacía falta nada, pero me hacía falta lo principal, un hombre que me amara y que me respetara, y no lo tenía. El negocio que yo tenía dio un viraje de 180 grados. Y yo me quedo sin nada porque nunca ahorré nada. Lo que ganaba en diversión con ella, con mis niños e inclusive con otras mujeres que ella nunca me vio, pero sí las tuve. Entonces ya me debo de ir para la casa de mi suegra. Yo me resistí a hacerlo, pero tenía que hacerlo porque no había otra opción. Las 3 historias muestran el profundo daño que se puede hacer a los seres humanos. Un daño que hace que perdonar sea un proceso complejo y que toma tiempo. La Universidad Commonwealth de Virginia en Estados Unidos ha adelantado estudios científicos sobre el perdón dirigidos por el profesor Everett Worthington. Él explica por qué resulta tan difícil perdonar. Professor Worthington, why is so hard to forgive? I think it's hard to forgive because Yo creo que perdonar es muy difícil porque los seres humanos tenemos un fuerte apego o amor por la justicia. Y desde el punto de vista neurológico, nuestros cerebros están organizados en forma tal que cuando hemos sentido la justicia y vemos que los agresores reciben un castigo, los centros de placer en el cerebro se encienden. Queremos siempre que haya justicia porque queremos esa sensación de placer. Pero al perdonar podríamos no obtener justicia y nos privamos así de sentir ese placer. Por eso es tan difícil perdonar. La Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, también tiene un proyecto de perdón reconocido mundialmente y dirigido por el profesor Fred Luskin, que propone como primer paso para el perdón reconocer la rabia y el rencor internos. Professor Luskin, you talk about a first step in the process of forgiveness. Can you tell us about this first step? Cuando te lastiman, cuando te traicionan, lo primero que debes hacer es sentir esas emociones humanas normales, antes de pensar en cualquier proceso de perdón. Si alguien te miente, te engaña, te roba, te hiere, es absolutamente normal sentirte enojado, disgustado, sentirte que has perdido algo, sentirte infeliz. Ese proceso no para por el perdón. El perdón viene después de eso. Ese es el primer paso. Por eso, algunos se equivocan cuando creen que pueden perdonar sin reconocer que han sido tratados injustamente. No entienden que van a sufrir aunque traten de perdonar. Y de eso se trata este primer paso. Desde esa perspectiva, el perdón es también una decisión y un compromiso primero con nosotros mismos. Well, for some people that commitment comes because they're sick and tired of being miserable. Para algunas personas, el compromiso nace de sentirse cansadas de ser miserables. Tú puedes encontrar gente que tiene 40 años y aún están enojadas con sus padres porque dicen que necesitan tener una vida. O personas que se sienten miserables porque algún día su expareja les dijo que ya no las quería más y luego se fueron con otra persona. O personas que dicen que quieren tener una vida distinta, una experiencia distinta, hasta que un día paran y se dan cuenta. Oye, no puedo culpar siempre al mundo, tengo que ocuparme de mí mismo. Perdonar es para mí, no para nadie más. Yo debo ser el primer beneficiado, y es ahí cuando te comprometes a cuidar de ti mismo y no de seguir en el pasado atado a las personas que te trataron o han tratado mal. Haremos una pausa en las explicaciones científicas y psicológicas del perdón para retomar las historias de Cristian, Freddy y Alejandro, en las que el odio y el rencor aumentan de intensidad. El pasaje más triste que me dio fue porque los mayores no eran drogaditos ni tomaban trago.
los muchachos no eran trasnochadores. Viene a encontrarse con Cristian, que moría un amigo o uno de los compañeros de los hermanos y se quedaban amaneciendo. Yo luchaba que no amaneciera en la calle, pero no había quien le desistiera. Conocí las drogas, la cocaína o el perico. Allí estuve 7 años. Conocí el alcoholismo, tomé muchísimo licor al punto de terminar ingiriendo alcohol con Coca-Cola, niquelado, en fin. Comencé una carrera desordenada, desbordante hacia la destrucción y hacia la muerte. Pero en una ocasión me dijo a mí una señora muy allegada, de que él consumía vicio. Entonces yo no creía eso. Yo no creía eso porque él no mostraba nada. Las cosas siguieron hasta que en una ocasión me llamaron a la casa de que a Cristian lo tenían a la vuelta con un carro robado. Automáticamente yo salí de mi casa. Cuando llegué allá, realmente lo tenían con otro compañero y estaba lleno de telarañas porque se había metido por un alcantarillado. Entonces mi reacción en ese momento fue que una camisa que él tenía en la mano, yo con esa camisa le di en la cara. Y le dije: Cristian, yo no pensé que vos me ibas a salir igual a los otros hijos. Cristian llegaba y llamaba a los pelados, pues a los más sardinos que él. Y él se iba con ellos, los invitaba a tomar. Ellos se quedaban tomando 2, 3 días, a consumir drogas. Entonces yo siempre iba a buscar a mi hijo y lo encontraba con él. Y entonces Cristian y yo alegábamos, porque él me decía, yo iba por mi hijo, yo es que vine por mi hijo, y él me decía: no, usted ya lo perdió, él me pertenece. O sea, teníamos alegatos, yo lo trataba mal y discutíamos, pero siempre me lograba traer a mi hijo. Pero cada 8 días era lo mismo, él volvía y lo llamaba y seguían en la misma tónica. Ahí me quitan mi novia, yo me quedo muy resentido porque no me podía enamorar de la niña tan bonita y tan decente. Fue cuando aparecí en Barranquilla, y en Barranquilla conocí los guajiros, Danilo, Talaro y el Corcho, que mandaban para Medellín el contrabando del whisky, el Marlboro y la Punto Rojo de la Sierra Nevada. Y en Barranquilla comienza, digamos, mi vida delictiva, digamos, mi vida nocturna. Pero cuando regresé de Barranquilla, ella ya estaba de vuelta, habían pasado 2 años, casi los 3 años. Volví, me la encontré, volví, la busqué. Hoy nos enamoramos. Yo con la niña me casé, con la niña me dio un hijo. Ese primer reencuentro pues fue cuando él regresó de Barranquilla. Pues yo sí lo vi un poco diferente porque realmente antes de él irse era como más pura su mirada y en general pues reflejaba como más inocencia, no sé. Cuando vino de Barranquilla pues tal vez yo lo atribuía a que ya era como más hombre y tenía como un rostro diferente. Yo terminé trabajando de noche en un taxi. Ya había aparecido la época de Pablo, ya estaban los traquetos, ya se movía mucha arma, mucha droga. Entonces yo en el taxi manejaba mucha droga, mucha drogas, armas, secuestrados, muchas cosas. Yo tenía las esperanzas cifradas como en nosotros y en el hogar que íbamos a formar. Pero muy pronto me di cuenta que Freddy tenía problemas. En una olla encontré el bazuco. Y cuando uno encuentra el bazuco ya empieza a tocar un fondo muy berriondo porque el bazuco te destruye muy feo. Cuando él empezó con el bazuco, realmente yo me demoré mucho para darme cuenta de que eso era lo que estaba pasando. Yo sí veía pues cosas muy extrañas y sentía pues que todo estaba de para atrás, que nada funcionaba, que la parte económica, todo iba de para atrás. Pero pues me demoré mucho para llegar a darme cuenta de realmente cuál era el problema y pues obviamente ahí me asusté muchísimo. Me metí una pieza, en la pieza de mi mamá. Yo a mi mamá le regalaba aquí en Aranjuez una casa y esa casa, mi pieza la convertí en una ollita donde yo me encerré a soplar bazuca. Yo había comprado aquí en el barrio de Antioquia, en el barrio de Antioquia estaba la olla del Cabezón, que yo la surtía de noche con el taxi y un día me le fui y me le compré 7 millones de bazuca para encerrarme en mi pieza a matarme con esa bazuca. Y tuve el encierro de mucho tiempo,
de 7 meses en una pieza matándome, soplando, y mi mamá en la otra pieza haciendo rosarios, siguiendo su rosario. Ya me debo de ir para la casa de mi suegra. Yo me resistí a hacerlo, pero tenía que hacerlo porque no había otra opción. Entonces yo llego allí con los... Allá también había nacido mi tercera niña. Y esta mujer, ¿qué hace? Ve a un hombre sin empleo, totalmente derrotado. Me empleé yo pues, a trabajar, ya era yo la que llevaba las riendas del hogar. Como dice él, ya empecé a humillarlo, es verdad, yo ya pues prácticamente era la de todo. Ya empecé con mi grupo pues a salir de amigos, de rumba, y ya no me importaba nada, ni los hijos pues porque se los dejaba era él, como él es tan buen papá, entonces quédese con los niños que yo me voy. Llegaba al domingo, al amanecer 3:30 de la mañana, yo mismo le abría la puerta. Y inicialmente pues sí, duro, porque es que uno era la esposa, que llegue a esa hora de la calle, pues, ¿qué puede pensar uno? Lo que uno hacía antes. Ahí cabe ese viejo adagio que dice que el ladrón juega por su condición. Ahora se cambiaron las palabras, ¿qué les hace falta? Como él me decía a mí, ¿qué te hace falta? Y se organizaba y se iba a rumbear, entonces yo le respondía, ¿qué le hace falta? Que yo me voy. La confusión reina en la vida de los protagonistas de nuestras 3 historias. Una confusión que también es evidente cuando queremos definir qué es el perdón. Robert Enright, director del Instituto Internacional del Perdón y una de las mayores autoridades mundiales del tema, es enfático en afirmar que es necesario distinguir lo que es perdón y lo que no es para iniciar el proceso o la terapia correctamente. Forgiveness is a moral virtue. Perdonar es una virtud moral, como la justicia, la paciencia, la bondad, el amor, y por esta razón, perdonar no es lo mismo que excusar al otro de su falta, porque la excusa no es una virtud moral, tampoco significa olvidar ni condonar la falta del otro. El perdón tampoco es equiparable con la reconciliación. Reconciliación es cuando 2 personas se ponen de acuerdo para recuperar la confianza mutua. Entonces, el perdón es muy pocas veces entendido de manera correcta. Si lo miramos como una virtud moral, podríamos entenderlo más claramente. Definido esto, posteriormente viene el proceso de perdón cognitivo, entendido como pensamientos de perdón y declaraciones dirigidas a la persona que ha sido injusta. Cognitive forgiveness is part of the moral virtue of forgiveness. El perdón cognitivo es parte de la virtud moral del perdón, en la que el ofendido mira al agresor de nuevas maneras. Antes del perdón, existe la tendencia a mirar al otro con juicios condenatorios, con resentimiento, lo que resulta una práctica nada favorable para el ofendido. Cuando una persona se compromete con el perdón cognitivo, entiende que el otro es mucho más que esa acción injusta que cometió contra él. Y por eso se empieza a mirar con humanidad al otro. No solo por lo que nos hizo, sino a pesar de lo que nos hizo. Es parte del proceso del perdón mirar al otro desde una perspectiva más amplia, para entender que también es un ser único, irreemplazable y especial, no por lo que hizo, repito, sino a pesar de lo que nos hizo. Esta fase hace parte de la belleza, pero también de lo difícil que es perdonar. Aquí es necesario tomar verdaderamente la decisión de perdonar al otro. Algunas personas pueden sentirse atemorizadas porque se ven a ellas mismas como víctimas y viven con ese dolor acumulado durante mucho tiempo. Perdonar significa un cambio enorme de perspectiva sobre ellas mismas, dejar de sentirse una víctima, dejar todo ese rencor es una decisión monumental, pero una vez hecho este cambio, podemos hallar el camino genuino hacia el perdón. Al perdón cognitivo le sigue el perdón emocional, el más complejo y que puede llevar más tiempo, como lo explica el profesor Worthington. Yo puedo decidir perdonar al otro y verlo como una persona valiosa. Puedo tomar esa decisión muy rápido, pero mi cuerpo y mi corazón me dicen que todavía estoy herido, que aún sufro, que aún estoy estresado. Sigo furioso, no he superado mi amargura. El perdón emocional es reemplazar esas emociones negativas con emociones positivas y abrirnos a la compasión y al amor, lo que resulta difícil y puede tomar mucho tiempo, pero es imprescindible.
¿Habrá espacio para el perdón en las tres historias presentadas? ¿Se recuperará Cristian de su afán de delincuencia y drogas? ¿Podrán perdonarlo sus padres y vecinos? ¿Qué pasará con Freddy? ¿Superará sus adicciones y será perdonado por su esposa? ¿Habrá un mayor dolor entre Alejandro y su esposa? ¿Podrán ponerse en práctica los pasos propuestos por los expertos con las historias de estas tres personas? No deje de ver la próxima emisión de La Línea. Sé que te hice 1000 heridas, casi imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay, amor. No me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad, no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Y no me mates más con ese rencor, y no me tires más con la soledad, y no hagas alianza